sea a nuevo año, algunos hasta estar en campo, bueno, no sé, entonces esperamos que la asistencia mejore, pero pues a ustedes muchas gracias por haber venido. Entonces el día de hoy vamos a tener al doctor José Alberto Cruz Silva, él viene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde él trabaja en el laboratorio de paleontología en la Facultad de Ciencias Biológicas. Hoy nos va a impartir un seminario titulado Ecométricos, características de los organismos para reconstruir el paleoambiente, entender el presente y ver hacia el futuro. Un poco sobre la historia académica del doctor Cruz. Pues sus líneas de investigación y sus intereses en investigación abarcan varias ramas de la biología, entre ellas está la paleontología, con especial énfasis en paleontología de vertebrados, paleoclima, paleoambiente, paleodistribución, paleoecología, preguntas de taxonomía también y ecología, y pues con énfasis en herpetología, ecología de comunidades y poblaciones, así como pues, cambio climático. Su formación académica empezó aquí pues en la... perdón, él estudió, él es biólogo, pues, licenciado en Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Más adelante hizo su maestría aquí en la UNAM, en el Instituto de Biología, con orientación hacia sistemática. Y finalmente realizó su doctorado aquí también en el Instituto de Biología, en el posgrado de Ciencias Biológicas. Su tesis titulada Comunidades dispares de anfibios y reptiles durante el Cuaternario como una respuesta a la vegetación del mosaico y el cambio climático. Entonces, pues esto es más o menos como un resumen de quién es nuestro ponente el día de hoy, y sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Cruz. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, para empezar la charla, generalmente cuando nosotros hablamos de paleontólogos o paleontología en general, lo que vemos es gente que va a campo con su martillo, saca un hueso, saca fotos con el hueso, lo publica, y nueva especie, nuevo registro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la época actual surge una rama de la paleobiología que se llama paleobiología de la conservación. Esta rama es muy reciente en realidad, y por ejemplo aquí nos demuestra que para hacer ciencia de la conservación, una rama de lo que nosotros hacemos, que es la biología de la conservación, entra dentro de la paleobiología. Entonces aquí con este esquema se ve que es súper complicado hacer biología de la conservación. Pero la paleobiología puede aportar un granito de arena para hacer ciencia de la conservación, y no conservación del registro fósil, sino conservación de los organismos actuales con los datos que teníamos del pasado. Y bueno, para lograr eso, generalmente lo que usamos son los proxies. Y los proxies no es otra cosa que ese material físico, químico, biológico que se preserva en el registro geológico y puede ser correlacionado con otros parámetros que nosotros podemos medir. De los más famosos tenemos lo que son los registros polínicos, de diatomeas, registros de sedimentos lacustres, registros de glaciares. Y el problema es que cuando nosotros no tenemos esos registros, generalmente se recurre a los macrofósiles de plantas y a los vertebrados. Pero estos, al parecer, no dan o no daban una aproximación paleontológica tan fuerte como la dan polen o como la dan los registros glaciares o los registros de sedimentos. No fue hasta el 2010-2011 que un grupo de investigadores decidió que podíamos nosotros sacar cosas que llamamos ecométricos, que de esos proxies nosotros obtenemos una o varias características morfológicas, funcionales o ecológicas que justamente nos reflejan esa interacción del organismo con el ambiente. Y encontrando esos ecométricos, que eso es lo difícil encontrarlos, pero ya que se tienen, pueden dar correlaciones para reconstruir paleoclimas y paleoambientes tan factibles como los de polen o los registros glaciares. Y bueno, característica de los ecométricos es que primero deben ser fácilmente medibles. Después de eso, deben ser taxon free, que esto no es otra cosa, es que no dependemos tanto de la taxonomía de los organismos, sino de la ecología de los organismos. Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y al final, debe poderse aplicar a cualquier escala espacial y temporal. Muy bien. Aquí, como ejemplos, tenemos a este hongo que es Sporomiela, que este hongo es un hongo coprófilo, porque sale en las popos de los animales, de la megafauna. Actualmente se encuentra mucho en lo que son las heces de las vacas y de todos los ganados. Y justamente, si este es el proxy, lo que nosotros vamos a medir o cuantificar es la abundancia de ese proxy. Y entonces el ecométrico es la abundancia del organismo a través del tiempo.
Y se observó que, por ejemplo, tenemos sitios donde tenemos polen, tenemos registros de carbono orgánico, pero no tenemos megafauna o vertebrados fosilizados, pero sí teníamos el hongo. Entonces, actualmente, las cantidades de hongo, la abundancia de hongo es muy escasa, pero en el pasado era muy abundante. Eso nos refleja que en el pasado debe haber existido mayor cantidad de megafauna que produciera mayores heces y por lo tanto mayor cantidad de hongo. Y entonces, esto es una evidencia que cuando había megafauna, el tipo de vegetación era diferente al actual, y justamente antes no había una gran cantidad de incendios que existen actualmente. Lo que sí infiere que la megafauna cumplió un factor importante para evitar esos incendios y que la vegetación fuera diferente. En otras partes del planeta, lo que se ha hecho es utilizar lo que es la exodontía, que es el tamaño o la altura de lo que tienen los dientes molares de los organismos herbívoros. Entonces, cuando son pequeños, generalmente se dedican a comer más hierba, y cuando son más grandes, hacia los pastos, porque los pastos en teoría son más abrasivos. Y este señor, Eronen, lo que hizo fue calcular la precipitación de donde tenía el estimado de la ipsodontía, o sea, del tamaño de la altura de los dientes, y le salió un mapa así, con que él calculaba la precipitación. Y si lo calculaba con el mapa que existe actualmente sobre precipitación a nivel mundial, eran muy similares. Entonces, gracias a eso, él podía correlacionar esas características y, dependiendo de los organismos fósiles que encontrara herbívoros, podía calcular los índices de ipsodontía y con eso reconstruir paleoprecipitaciones. Y eso es una gran ventaja porque la paleoprecipitación es algo de lo más difícil que se tiene para reconstruir. Muy bien. Existe una confusión porque generalmente se utiliza proxy como de manera general. Y entonces, proxy puede ser la medida, proxy puede ser el organismo, proxy puede ser todo. En este caso, esta confusión surge porque justamente la palabra ecométrico, para poder desarrollar estas reconstrucciones paleoclimáticas y paleoambientales, son muy recientes, de 2010-2011. Y esto se afianza en el 2012 con este libro, donde justamente queda claro que la paleoecología no es las interacciones de los organismos con sus ambientes en el pasado, sino la paleoecología, lo que deben ser los paleoecólogos, es reconstruir esos ambientes y reconstruir los climas del pasado para entender cómo eran esas relaciones. Entonces, si nosotros nos vamos en el pasado, en México es bien interesante porque existen muy pocos trabajos paleoecológicos a un nivel cuantitativo que nos puedan explicar paleoclimas o paleoambientes en el pasado. De estos, en México sí se tienen claramente lo que son polen, diatomeas, ostrácodos, que son unos crustáceos, los registros glaciares, los moluscos y los paleosuelos, súper bien estudiados en todo México. Y ellos no utilizan nunca la palabra ecométrico porque como ya tienen bien estandarizados sus datos, bien estandarizados los métodos, pues no lo necesitan en realidad. Más bien lo que es ecométrico es aplicado para vertebrados, que es donde sale la idea, y para macrofósiles de plantas. Y ellos justamente han determinado el paleoclima del Pleistoceno a la actualidad y han visto la tasa o la velocidad de cambio climático a lo largo del tiempo, por miles de años. Entonces eso está muy padre. El problema es que cuando nosotros no tenemos ninguno de estos registros en nuestros sitios fósiles, ¿qué podemos hacer? Los intentos que se han hecho en México en macrofósiles de plantas, que es el único que yo he visto, es justamente que Velasco de León utiliza las formas o la arquitectura foliar de los fósiles de plantas que ella encuentra, que si el margen es aserrado, que si el margen es entero, y utilizando un programa que se llama CLAM, se puede observar que este ya está estandarizado a nivel mundial, donde diferentes tipos de arquitectura foliar te pueden dar diferentes tipos de clima, ya sea temperatura y precipitación. Entonces ella, para el Plioceno de México, metió los fósiles que se tienen, o las comunidades fósiles de plantas de esas hojas, dentro del programa y pudo reconstruir el paleoclima del Plioceno de México. De ahí, otro caso que se ha utilizado mucho son los isótopos estables. Los isótopos estables justamente son isótopos de carbón y de oxígeno que se llegan a preservar en el material óseo de lo que tenemos de los vertebrados. Y entonces con ellos y las correlaciones y las relaciones que se tienen entre los isótopos de oxígeno y de carbono, nosotros podemos saber si los organismos eran paseadores en caso de consumir pastos, o se dedicaban más a comer hierbas, o tenían una dieta mixta. Y esto, gracias a los sistemas de C3 y C4 que tienen las plantas, que se puede detectar justamente con estos isótopos parciales. Se ha hecho para
varios estudios en México, principalmente en el centro de México, y se ha observado que algunos organismos tendían más a ser paseadores y otros organismos a ser más ramoneadores, que consumían más hierro. Y con esto se ha reconstruido no solo el paleoambiente de la zona, sino también la paleodieta de los organismos. Otro estudio que existe para México es justamente un modelo bioclimático por factor de transferencia, donde igual se tienen estandarizados los factores de transferencia, las zonas climáticas a nivel mundial, así como los zonobiomas, como lo mencionan aquí, y se trata de estandarizar con lo que se tiene actualmente en México, con correlaciones altas, y entonces un sitio fósil con toda la comunidad fósil que tenga, en teoría nos debería dar un tipo de zona o bioma para poder determinar en el sitio fósil cuál era el clima para el pasado. Este método tiene algunos problemas porque fue diseñado principalmente para la península ibérica, y en la península ibérica pues todo es plano, excepto la Sierra de Atapuerca, que es una pequeña zona montañosa, y allá generalmente lo que influye en el clima es la latitud con respecto al Ecuador, y allá claramente se ven en diferentes zonas. El problema de México es que nosotros tenemos una sierra acá, otra sierra acá, otra sierra acá, una sierra aquí, todo esto plano, un desierto por acá, y dos mares que están influyendo climáticamente. Entonces esto también hace problemático este método porque en una zona corta puedes tener diferentes tipos de clima. Para solucionar esa parte, lo que nosotros nos dedicamos a hacer es en realidad un intervalo ecográfico mutuo. Aquí nosotros, para ponerles el ejemplo, es un artículo que estamos preparando, tenemos un sitio llamado Cueva Tixi en la zona de Buenos Aires, y justamente ese sitio Cueva Tixi se encuentra en la única región montañosa que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la Sierra de Tandil. Y aquí está la sierra, una pequeña zona montañosa, y aquí está la cueva. Entonces, lo padre de los argentinos es que ellos fechan todo. Los tienen bien bonita la estratigrafía, todo fechado, y entonces podemos saber exactamente en el intervalo de tiempo que estamos cómo podemos reconstruir el clima y el ambiente del pasado. Entonces lo que nosotros usamos fue principalmente microvertebrados y mesovertebrados. No usamos megafauna ni aves porque en el estudio que yo hice de maestría lo que nos salió es que las aves y la megafauna son malos indicadores de paleoclimas y paleoambientes, esto debido a que tienen una gran agilidad. Entonces el movimiento que ellos tienen es muy fuerte. En el caso de los microvertebrados y mesovertebrados son mejores para reconstruir paleoambientes, y dentro de ellos los anfibios y reptiles son los mejores. Los anfibios dependen de la humedad, te pueden dar valores de precipitación. Los reptiles dependen de la temperatura, te pueden dar valores de temperaturas en cuanto al clima. Y en el caso de los mamíferos, ellos dependen mucho de las condiciones ambientales, ya sea del microambiente o del ecosistema en general. Entonces, la vegetación es de lo primero que responde al clima. Y si los mamíferos están muy apegados a los microambientes o el ambiente en general, entonces también ellos se ven afectados por esos cambios en el clima, y también son muy buenos para reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas. Dentro de la zona también se tienen dos organismos extintos, que es esta armadillo gigante y queda esta zorra también, un poco más grande de los que existen actualmente. Y bueno, entonces lo que hicimos es que cuando estuve allá, utilizamos todas las bases de datos, todos los artículos que se tenían sobre la Cueva Tixi, que está muy bien estudiada porque tienen registros de actividad humana, más los propios que tiene José Luis Prado, el investigador de allá, y con eso nosotros teníamos esta cantidad de vertebrados, diferentes vertebrados, y los pudimos dividir en 6 zonas temporales diferentes. ¿Y qué es lo que hacíamos? Este método del intervalo ecogeográfico mutuo, utilizamos a los proxy, que son los micro y mesovertebrados, y lo que nosotros vamos a medir como ecométrico es justamente el nicho climático de las especies dependiendo de su distribución. Entonces, este método en lo que consiste es que para cada capa estratigráfica que nosotros tenemos fechada, vemos la comunidad de micro y mesovertebrados que existía en esa época. Esa comunidad, lo que hacemos es hacer el modelo de distribución potencial actual, del representante actual. En caso de que tengamos especies extintas, se busca al grupo, a la especie hermana, o se deja a nivel de género, y justamente se hacen las distribuciones potenciales de todos los organismos de cada capa. Y al final se combinan todas estas
Y el solapamiento del área donde se junten estas distribuciones potenciales, en teoría debería tener las condiciones climáticas óptimas para que pudiera vivir esa comunidad de micro y mesovertebrados. Eso es muy interesante porque en el pasado teníamos comunidades de micro y mesovertebrados no análogas con el presente. Eso quiere decir que teníamos comunidades que no vamos a ver actualmente. Entonces podremos tener una especie de culebra, una especie de ratón y una especie de lagartija que vivían juntas en ese momento por las condiciones climáticas que eran óptimas, y actualmente no necesariamente significa que esas estén juntas, pero en el pasado pudieron estar por las condiciones que existían en esa época. Entonces, al parecer, esto lo llegan a detectar las distribuciones potenciales de los organismos caseros. Y justamente ese solapamiento no necesariamente debe salir de un estatositio fósil. Eso quiere decir que las condiciones climáticas que existen actualmente aquí, en el pasado, en este caso alrededor de 1700-1200, eran las condiciones climáticas que existen en esta zona oscura. Y con eso nosotros podemos reconstruir el paleoclima para diferentes edades. Así lo hicimos, y es muy interesante que en la transición Pleistoceno-Holoceno, justamente cuando se extingue la megafauna a nivel mundial en promedio, teníamos climas más fríos y más secos que los actuales los tenemos justamente de estaciones meteorológicas cercanas a la zona. Para el Holoceno medio, alrededor de los 5.600 años antes del presente, igual teníamos las condiciones más frías y más secas en cuanto a temperatura y precipitación, pero de repente, pasando el Holoceno medio, en el Holoceno temprano, esas condiciones oscilan pero se mantienen cálidas y más húmedas como las vemos actualmente. Es muy interesante porque el cambio climático que existe en la zona, en la región pampeana, no es un calentamiento global como generalmente se maneja a nivel mundial, sino que ahí lo que está pasando es que año tras año se va enfriando más la región pampeana por alguna experiencia. Entonces no hay calentamiento global, sino es un enfriamiento en esa zona. Pero es muy interesante que tenemos condiciones climáticas que operaban al parecer hasta el Océano Medio y condiciones cálidas y húmedas para el Holoceno temprano. Y esto lo comparamos justo con los registros que se tienen de diatomeas, polen, pitolitos, registros sedimentarios, que son los más confiables en general, y lo comparamos con lo que nosotros sacamos con los psicométricos de vertebrados. Y ellos lo que tienen generalmente es frío y seco, no tienen datos cuantitativos, lo cual me sorprende porque la zona estaba súper bien estudiada. Entonces nosotros tenemos los datos cuantitativos y pudimos hacer la relación y todo concuerda. Entonces al parecer este método es muy bueno para construir paleoclimas para diferentes estratos de tiempo. Y lo interesante es que este método también se originó aquí, en la península ibérica, se aplicó para Gran Bretaña, se hicieron modificaciones utilizando los modelos de inicio en Estados Unidos, en México lo hicimos, en mi caso para mi doctorado, y actualmente lo estamos haciendo en Argentina. Entonces es un método que cumple todo lo que debería tener un ecométrico, donde no dependemos realmente del taxón, sino dependemos de la distribución y el solapamiento de distribuciones de esos taxones. Se puede aplicar a cualquier temporalidad, en este caso Plioceno, Pleistoceno en este caso, y Holoceno aquí, y además se puede aplicar en diferentes grados espaciales, y entonces ha servido para, por lo menos para esta zona del planeta. Entonces al parecer es un buen ecométrico. Y otra cosa que ayuda a explicar esto es que la extinción de la megafauna en ese aspecto al parecer no se debe a condiciones climáticas, porque las condiciones climáticas en teoría se mantuvieron desde el Pleistoceno hasta el Holoceno medio. Entonces las condiciones para que hubiera la megafauna eran adecuadas. El problema es que justamente el humano arriba entre los 12.000 y 14.000 a lo que es la zona de Sudamérica, o son los yacimientos más antiguos que se tienen, y justamente se tienen registros de actividad antropogénica en estas fechas para la cueva en Buenos Aires. Entonces el clima parece que no fue, y al parecer sí fue una actividad antropogénica. En México, lo que hicimos justamente fue hacer este mismo procedimiento para la ruta de Ortuna y Yucatán. Nosotros podemos ver actualmente que la vegetación en el planeta generalmente la vemos así, en franjas. Entonces nosotros claramente podemos tener nuestro bosque de pino, nuestro bosque de pino encino, nuestro bosque de encino, nuestro bosque mesófilo, podemos tener selva alta, selva mediana y selva baja. Es lo que vemos actualmente en la zona, desierto, matorral, etc. Entonces cuando generalmente hacemos un estudio de diversidad actual es los ratones de la Cusco, que justamente es una vegetación de coníferas, o los ratones de Zapotitlán Salinas, que es matorral con un poco de desierto de la zona, y ya. En el pasado hay una teoría que dice que la vegetación se presentaba en mosaico y que la megafauna era la culpable de ese tipo de vegetación
porque la megafauna no dejaba crecer los bosques para que se funcionaran como continuos, sino formaba esos pastizales grandes y teníamos bosques abiertos. Y estos pastizales grandes formaban microclimas y microambientes donde en una zona pequeña podíamos tener el bosque de pino, el bosque de encino, matorral, pastizal. Entonces teníamos una diversidad mayor en un área más pequeña gracias a la megafauna, que es lo que permite eso. Cuando se extingue la megafauna, no hay quien se consuma justamente los brotes que van saliendo de la vegetación o de los bosques, y entonces los bosques empiezan a cerrar, que es lo que vemos actualmente, y los tipos de vegetación continuas, como lo vemos actualmente. Entonces, para esta cueva, utilizamos una capa fechada, donde no hubiera material antropogénico para que no hubiera ese factor de que el humano llevó los organismos a la cueva, y teníamos fechados justamente con calibrado 32.000 años antes del presente, y encontramos un montón de bichos. Tenemos sapos, tenemos iguana negra, tenemos esta iguana que vive más pequeña que vive en los árboles, dentro de los árboles en realidad, y varias culebras como boas y esas cosas. Entonces, en la zona, estos animales existen actualmente. Lo curioso es que encontramos esta iguana, que es un subgénero dentro de las tenosauras, de las iguanas negras, que no habita en la península de Yucatán actualmente. Cuando hacemos el estudio, reportamos todo lo que tenemos como paleontólogos normales, con nuestro bolsito, las fotos y esas cosas, y después hicimos un análisis de ponderación de hábitat. Soy muy padre, pero en realidad no es otra cosa que poner los organismos y el tipo de ambiente donde viven. El máximo que puede tener es 1 si solamente vive en un tipo de ambiente, o se divide ese 1 entre los diferentes tipos de ambiente que tenga y se suma, y entonces los valores máximos nos dirían el tipo de vegetación que existió en la zona en el pasado, y en este caso nosotros tenemos una combinación de selva mediana subperennifolia, de selva baja caducifolia y de matorral, cuando actualmente lo que existe es la selva mediana subcaducifolia. Y entonces, aparte de eso, hicimos justamente el intervalo ecográfico mutuo, donde estimamos la distribución de toda esa comunidad de anfibios y reptiles, y la zona climática que debería haber existido en el pasado es esta zona, diferente a la que se encuentra actualmente la Gruta del Oltún. Y esto nos daba que la temperatura por lo menos 1.5 grados más frío y había una mayor precipitación. Esto concuerda bastante bien con los datos de polen y de registros sedimentarios de lagos, que se tiene que va entre 2 y 5 grados la diferencia, y la precipitación no se puede calcular con esos proxies o ecométricos en cuanto en los lagos. Y otra cosa interesante es que justamente nuestra iguana, que vive en Centroamérica, vive en las zonas altas, una zona por aquí, y existió en la Gruta del Oltún hasta acá, alrededor como de 400 kilómetros al norte de donde está actualmente. Eso es interesante porque debió existir el tipo de vegetación que tenemos aquí. Y no solamente encontramos a esta iguana, encontramos al zorrillo, que se distribuye en esta zona, hacia abajo, y también estaba acá. Y el lobo mexicano, con su distribución histórica hasta Oaxaca, también en el Pleistoceno lo llegamos a encontrar en la Gruta del Oltún. Esto quiere decir que teníamos este tipo de vegetación aquí, más el tipo de vegetación propio, más otros tipos de vegetación para que pudiera vivir los vertebrados que encontramos en el Pleistoceno, lo que avala la teoría de la vegetación en mosaico durante el Pleistoceno. Siguiendo esta línea, con el Alexander Blaine del Instituto de Ecología y Evolución Humana y Social de Cataluña, hicimos una revisión, porque él es el que lleva el método en realidad, entonces hicimos una revisión de su método y todos los estudios que tienen anfibios y reptiles para la península ibérica, más los otros métodos que han existido para reconstruir el paleoclima de esta zona, y justamente cubren lo que mencionaba hace rato de diferencias latitudinales y las reconstrucciones con fósiles de anfibios y reptiles en diferentes sitios fósiles, y estos corresponden perfectamente con lo que se tiene de los registros glaciares para el norte del planeta. Entonces este método funciona tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel global. En el presente, lo que nosotros tenemos allá en la Universidad de Puebla, donde me encuentro actualmente, es que cuando me contrataron me dijeron tienes que ordenar esto. O sea, el que tenemos ahí, el paleontólogo, es paleobotánico, entonces nos gustan los vertebrados, y yo llegué para ordenar todo esto. Entonces llegó la primera víctima, que es el primer estudiante de licenciatura, y lo que hicimos era, lo más fácil era
El registro de la colección de vertebrados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se queda, se titula y listo. Pero entonces eso es como ser paleontólogo de antes. Entonces lo que hicimos fue revisar lo que existía de registros paleogeográficos para el Pleistoceno de México, y lo único que tenemos son 4 trabajos que en general los 4 nos dicen que para el Pleistoceno de México en los interglaciares la fauna de Sudamérica viajaba hacia el norte y la fauna de Norteamérica bajaba hacia el sur en los glaciares, por las cadenas montañosas hacia el altiplano, por las costas la fauna de Sudamérica. Algo muy interesante es que en la faja volcánica transmexicana y la Sierra Madre del Sur se hacían unos recambios de fauna tanto del norte como del sur, y en esta zona la faja volcánica transmexicana funcionaba a veces como si fuera una barrera que no permitía subir a la fauna del sur, o como un corredor que permitía bajar a la fauna del norte, o que aquí se mezclaba todo y existían refugios con condiciones climáticas óptimas para que vivieran los dos en pequeñas áreas. Para ver esto, nosotros estudiamos justamente todos los sitios fósiles que se encontraban en la colección en lo que se considera lo que es la cuenca Puebla-Tlaxcala, que está dada por 3 ríos, que son el Atoyac, la Seca y el Zahuapán, y estudiamos la megafauna fósil. Vimos la diversidad por grupos para hacer el sistema taxón free, como lo piden los ecométricos, y calculamos la abundancia con el número total de restos que encontrábamos de cada uno de los organismos de la megafauna fósil. Cuando haces el análisis de similitud, todo eso que es bastante sencillo, pero te puede dar más información, curiosamente, los 3 sitios que se encuentran del lado este eran diferentes a los 3 sitios que se encuentran del lado oeste. Lo que uno esperaría es que los sitios más cercanos fueran iguales, los sitios más alejados fueran diferentes a los más cercanos. Pero lo que nos sale claramente es un patrón de este-oeste. Nosotros quisimos ver si las regiones ecológicas, geográficas que existen actualmente podrían ser la explicación. Parece que no. El sistema de ríos también parece que no lo es. Pusimos las microcuencas y tampoco. Entonces, en el Pleistoceno, justamente la Malinche se origina hace 40.000 años, y el clima de lo que pasa en Puebla o que nos pasa ahí en la ciudad de Puebla depende mucho de la Malinche. Entonces, si quieres saber si va a ser frío o calor, lo que salga la Malinche. Y ella te va a decir si hace frío o calor. Entonces, cuando en 40.000 años que se forma la Malinche, nosotros no teníamos justamente esa cuenca totalmente formada. Aquí tenemos el Longevo-Mira y no fue. Gracias. Teníamos la Gracias. Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Perfecto. Entonces estos ya estaban, entonces ya teníamos la parte de esa cuenca de este lado, pero no la parte de la cuenca de arriba. Y el río Atoyac viajaba desde acá y se metía al Balsas. Ahora, por culpa de la cuenca, más otras cadenas montañosas que tenemos aquí, el río Atoyac baja. Y esta zona que vemos aquí. Entonces, en el pasado, al parecer, esa orografía que teníamos justamente permitió que las regiones geográficas o ecológicas que estuvieron en el pasado no sean las mismas que las actuales. Y eso es un problema porque generalmente como paleontólogos utilizamos el actualismo y entonces decimos que lo que sucedió en el presente debe ocurrir en el pasado. Eso es lo que nosotros estamos. Y luego por eso nos tachan de hacer ficción porque inventamos cosas. Tratamos de hacer historias. El problema es que no podríamos aplicar entonces regiones ecológicas actuales en pasado porque se ve que no existieron esas regiones ecológicas que existen actualmente. Entonces, en general deberíamos tener mucho cuidado en hacer estas interpretaciones porque en el pasado sí era diferente en realidad. Otro caso interesante que cuando usamos ecométricos nos pusimos en contacto con Eduardo Corona de Lina Morelos y él está estudiando el guajolote. Y entonces él, con otras colaboraciones en Arizona, California, hicieron los datos moleculares del guajolote y vieron claramente lo que ya se sabía desde antes, pero ahora genéticamente, que existen 6 subespecies de lo que es el Meleagris gallopavo. Lo curioso es que estas distribuciones se ven como distribuciones de organismos naturales, bonito, pero esto se ve muy raro. Entonces lo que ellos quieren probar es que si el Meleagris gallopavo, que es el guajolote domesticado, antes era una subespecie y solamente se domesticó, o es el resultado de la domesticación de algunos guajolotes de esta zona. Porque lo que sí se sabe es que los registros más antiguos del guajolote doméstico se han encontrado en Oaxaca. Entonces al parecer fue domesticado en México. Para eso se han hecho gran cantidad de estudios genéticos, morfométricos, preparan muy bien las subespecies,
y también se tiene el fenómeno del guajolote, entonces en este aspecto todo está bien. Lo que nosotros quisimos probar es como usando una variación del intervalo ecogeográfico mutuo, lo que hicimos fue hacer los modelos de distribución potencial, utilizando los modelos de nicho ecológico, de tanto el Melagris gallo pavo, que es el guajolote, y el Melagris ocellata, que es el pavo ocellata, que se encuentra en la península de Yucatán. En teoría, climáticamente estos deberían ser diferentes porque sí están consideradas como especies diferentes. Cuando nosotros lo vemos con la temperatura promedio anual de cada una de las regiones, claramente el gallo ocellado vive en una región climática diferente a lo que vive el guajolote o el pavo. Cuando lo vemos a nivel de precipitación, pues hay un gran solapamiento, sí se ve cierta desviación, pero el solapamiento es muy amplio. Entonces, en teoría, las subespecies, al hacer lo mismo, deberían tener cierto solapamiento, pero algún grado de diversificación en ese solapamiento o especialización. Y el Melagris gallo pavo, si fue justamente domesticado de alguna de estas variedades o de varias de subespecies o de todas las subespecies, debería tenerlas con el nicho climático de las subespecies y no de alguna en particular, a menos de que fuera justamente domesticado de alguna. Y cuando lo hacemos con la temperatura promedio anual, vemos que las subespecies con los mismos colores presentan algún grado de especialización a ciertas temperaturas promedio anuales, pero cuando vemos el guajolote común, el domesticado, abarca todas. Si lo hacemos para la precipitación, aquí se ve más claramente cierta tendencia a cierto tipo de precipitación promedio anual de cada una de las subespecies, y el guajolote común a todas. Entonces, al parecer, esto puede solucionar que el guajolote común no se puede considerar una subespecie como tal, sino que es una especie domesticada y puede venir de cualquiera, climática, genéticamente. Con todo esto, nosotros sabemos lo que tenemos de diversidad en el presente. Y tenemos a los fósiles, que son nuestra evidencia de cómo pudo ser la diversidad en el pasado y cómo se dio el resultado de la diversidad del presente de la que había en el pasado. Con ello, y haciendo tanto el presente para resolver el pasado y el pasado para resolver el presente, nos ayudaría a resolver el futuro. Esto es interesante y es una de las partes importantes de la paleología de la conservación, porque cuando pasó este auge del calentamiento global o cambio climático, lo primero que se hicieron fue justamente estos modelos, estas proyecciones de los modelos de nicho, para saber qué íbamos a conservar, hacia dónde se iban a mover las especies, y los rangos iban a ser más pequeños y esas cosas, que está bien. Lo que no se puede probar es que no puedes saber si tu modelo está bien o mal hasta que no llegues al futuro. Y el problema es que si está mal, ya no lo puedes regresar. En el caso de los fósiles, sabemos que ya pasó, el registro fósil es incompleto, sí, pero tenemos cierta evidencia, y justamente pasamos de una época fría, que es el Pleistoceno, a una época cálida, que es el Holoceno, que es lo que al parecer se está repitiendo aquí. Entonces podemos usar esta información, a partir de los modelos, para poder saber cómo van a reaccionar las especies ante estos cambios climáticos, que es la última parte de la charla. Para eso necesitamos saber estudios ecológicos actuales, de los cuales, mientras yo estuve aquí con una alumna de licenciatura, hicimos la ecología poblacional de una lagartija, que son las arronias, que les llaman escorpiones, en esta región, que de la Sierra Norte de Puebla está del lado oeste. Y actualmente con este chico, que justamente es de esta zona, estamos haciendo la misma ecología poblacional y de ambiente del otro lado de la Sierra Norte. Los resultados han salido que afecta estar de un lado o de otro de la Sierra Norte, y ahorita vamos a ver un poco de eso. ¿Por qué decidimos esa lagartija? Primero, porque según Sinervo, con este calentamiento global, a los vivíparos y a los de climas fríos o de regiones montañosas es más fácil que lleguen a extinguirse que los ovíparos o de zonas más cálidas. Y esta lagartija cumple que es vivípara y es de zonas montañosas. Esta información que podamos obtener del presente nos va a ayudar para resolver problemas en el pasado. Un ejemplo es que en Chimalacatlán, Morelos, que se encuentra al sur de Morelos, casi ya pegado con Guerrero, tenemos un sitio fósil que es esta cueva, que es la cueva encantada de Chimalacatlán. Lo que alrededor de la cueva se encuentra la selva baja caducifolia, con un rango de temperatura entre 20 y 29 grados y esa precipitación. Encontramos diferentes organismos que viven actualmente en la zona,
A veces los huesos no te permiten identificar a más que familia. Y lo interesante es que encontramos a esta lagartija, que es una bronia, de otra especie hermana de los, muy cercana a la que estamos estudiando, y justamente encontramos estos fósiles, tanto en octodermo, que es la parte del cuerpo, pero en maxila, que nos permitió llegar a un nivel por lo menos de grupo de especies. Y lo interesante es que esta especie vive solamente en bosques de encino y pino, y actualmente tenemos una selva baja caducifolia. De entrada nos está diciendo que el clima era más frío y el tipo de ambiente cambió. Cuando hacemos justamente un modelo de nicho ecológico y lo suavizamos, lo hacemos que trate de encajar para que llegara a Chimalacatán lo más que se pudo, pues no llegaba nunca. Entonces, es muy interesante porque las condiciones climáticas en Chimalacatlán nunca, en el pasado no fueron, más en el pasado fueron esas condiciones más frías que tenemos en toda esta zona, que es la distribución del estado. Cuando traemos los valores climáticos es muy interesante porque las líneas son temperaturas, estas barras son precipitación, comparando con lo que nos dio la lagartija con lo que se tiene actualmente en la zona de Huautla, al igual que lo que se tiene para la zona de Huautla con lo de la lagartija. En el caso de la precipitación es mayor, entonces lo único que pudimos ver es precipitación mayor. Lo que es padre es en las temperaturas, porque la temperatura promedio anual fue más fría que actualmente, por 7 grados más o menos, que corresponde a lo que se ha calculado con polen. La temperatura del mes más cálido también fue más fría, pero lo interesante es que la temperatura del mes más frío es más cálida que lo que tenemos actualmente. Eso quiere decir, y lo vemos aquí también, la temperatura del trimestre más frío es más cálida de lo que tenemos actualmente, pero la temperatura del trimestre más cálido era más fría de lo que tenemos actualmente. Esto quiere decir que esa estacionalidad que tenemos actual es más amplia actualmente que lo que fue en el pasado. ¿Y cómo podemos explicar eso? Porque justamente la zona intertropical de convergencia, actualmente en el verano, está en esta parte, calentándonos todos a nosotros muy bonito, pero en el invierno baja hacia Sudamérica, entonces calienta la parte de abajo y la de arriba no. Y esto nos da bastante estacionalidad en cuanto a precipitación y a temperatura. ¿Qué pasó en el pasado? Actualmente este es nuestro glaciar abajo, y entonces tenemos todo esto, donde tenemos el Ecuador y la región pantropical y la región templada y la región polar. Pero si tú tienes un glaciar que llegó hasta acá y un glaciar que llegaba hasta acá, lo que en realidad estás haciendo al planeta es hacer como un sándwich, donde aumenta la región polar y entonces el Ecuador sigue en el Ecuador, pero la zona pantropical es más corta y la zona templada es más corta. Eso explica por qué en el pasado justamente la temperatura de los meses más fríos era más cálida, cuando en realidad debe ser más fría porque tenemos un glaciar gigante, pero la zona intertropical de convergencia, la zona intertropical de convergencia es lo que causaba que esa estacionalidad no fuera tan marcada. Y con eso calculamos justamente la diferencia, 8-9 grados, lo que más o menos se cree, 6-7 grados, esto es los diferentes tipos de bosques, pino encino, contra selva caducifolia. Esto es lo que nosotros calculamos, 7 grados, que es lo que dicen nosotros proxy, como el polen y los sedimentos, y una precipitación mayor, justamente porque esa zona intertropical de convergencia no bajaba tanto, entonces daba más precipitación, alteraba más cálida todo el tiempo. Y justamente eso nos puede indicar que podíamos estar en la zona donde estamos con frío, pasamos al calor, con mayor precipitación y menor temperatura. Y estos estudios ecológicos actuales se pueden aplicar para otras cosas, porque si calculas valores de abundancia, podemos calcular esos valores de abundancia, que es lo siguiente que queremos hacer, para hacer esta relación de la distancia al centroide del nicho y poder calcular para los climas y para los ambientes con eso. Otro dato interesante que nos han dado estos estudios actuales es que estas lagartijas se les llaman a veces escorpiones de bromelias o dragoncitos de bromelias, porque todo el mundo los ha encontrado en bromelias, porque van a colectar el fetofauna en general y de repente en bromelia encuentras esto. Cuando haces el estudio solamente de estas lagartijas, la mayoría se encuentran en los troncos, en oquedades, ramas y en bromelias súper pocas. Entonces lo que se ha encontrado la gente en realidad ha sido mucha suerte. Y esto es muy interesante porque al parecer la lagartija ocupa una gran cantidad de microhábitats para poder vivir dentro de su bosque, y cuando hacemos la ecología térmica, no al nivel como la hace el Dr. Fausto, pero intentándolo, tenemos la temperatura corporal de la lagartija aquí, a lo largo del día,
tenemos la temperatura del microhábitat aquí, dentro del bosque, la temperatura del bosque en general aquí, y entonces la lagartija se mueve dentro de ese intervalo. Y fuera del bosque, cuando nosotros pusimos unos juegos para calcular la temperatura varía demasiado a lo largo del día, mientras la lagartija está activa. Esto nos indica que la lagartija, mientras le tenga su bosque bien cuidadito y bonito y no le tire los árboles, no importa lo que pase afuera con sus 5 o 7 grados más, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hacemos estudios de calentamiento global en el tipo de lagartijas, nos espantamos por 2 grados que llevamos, al parecer, 1.8 algo así, cuando esto puede amortiguar hasta 8.5 grados, la temperatura externa. Entonces, en realidad, esto se da justamente por las interacciones bióticas que existen en los organismos. Utilizando el actualismo, si las interacciones bióticas suceden actualmente, sucedieron en el pasado. Y van a suceder en el futuro. Y las más comunes son estas, más estudiadas, donde más menos en la depredación, mutualismo, etcétera, etcétera. Las más difíciles de estudiar son el amensalismo y el comensalismo, porque no sabemos hasta cuándo es neutro, hasta cuándo afecte esas cosas. Y al parecer, estas interacciones bióticas son las que ayudan a, por ejemplo, a las lagartijas y a la biodiversidad en general, a interactuar con el ecosistema, en este caso los bosques o los microhábitats, para regular justamente esos impactos de la temperatura. Entonces hay estudios, como ese que se realizó en Nueva Zelanda, donde por cada grado que aumenta en el exterior, las hojas pueden amortiguar casi el 90% de cada grado que aumenta en el exterior, las oquedades el 70%, las bromelias y todas estas plantas que se llaman fitotermatas porque guardan humedad y agua, el 34%, y lo que ellos consideran como nidos de lechos pueden guardar hasta el 36% de cada grado que sube en el exterior. Esto es interesante porque justamente nosotros vemos estas interacciones bien padres cada vez que vamos a campo, y el problema es que esas interacciones suceden en las zonas boscosas, no en donde estamos quitando toda la vegetación. Y esto también es muy padre porque, por ejemplo, en el caso de esta ranita, que antes era la Amebotalame, ahora no me acuerdo cómo es el género porque lo acaban de cambiar. Cuando tenemos temporadas secas o años secos, siempre la van a encontrar en bromelias, donde se guarda el agüita, y entonces ella es feliz con un poco de humedad y en paz. En temporadas húmedas o en años muy húmedos, nunca la vas a encontrar en bromelia y la vas a encontrar en magueyes, dentro del mismo tipo de vegetación, porque justamente las bromelias se inundan con la gran cantidad de lluvia y entonces ellas no quieren su casa inundada, lo que ellas quieren solo es poca humedad, donde no se inunde tanto, y en esas temporadas siempre las vas a encontrar aquí. Entonces es una interacción muy padre entre dos tipos de plantas para la misma animal. En el pasado se ha visto eso porque justamente esas condiciones de interacciones, o ya sea con la orografía, que en este caso las depresiones guardan mucha humedad y disminuyen la temperatura, tenemos estos refugios en temporadas muy cálidas y en temporadas muy frías o en periodos de tiempo muy fríos, es cuando aumenta la humedad, son más fríos y la distribución de estas salamandras puede aumentar o quedarse en refugio. Entonces, si nosotros lo vemos así, tenemos una vegetación bien padre, en este caso un manglar, donde una lagartija puede jugar entre sol-sombra, sin problemas, correr sin un depredador, bien hecho. ¿Va? Pero si haces esto, como lo que pasó allá en la península, entonces no es culpa del cambio climático, por decirlo así. Muy bien. Y si es cierto lo que dicen Senny Wings en el 2015, que ellos hicieron justamente la filogenia de la mayor cantidad de reptiles escamosos, que incluye lagartijas y serpientes, y calculan los tiempos de divergencia de cada una de las especies con respecto a las otras. La iguana verde viene desde hace 10-11 millones de años, que es por acá, y entonces tuvo que aguantarse todos estos cambios climáticos. Llega el Pleistoceno, calor, frío, calor, 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 frío. Y tenemos la última temporada de calor, que es el Holoceno donde vivimos actualmente, y nuestro calentamiento global. ¿Hecho? Entonces ahora actualmente le echamos la culpa a esto, de que se extinguiendo a los reptiles, cuando han sobrevivido todo esto. Lo interesante es que para Norteamérica, 12.000, 14.000 años llegan hombres, y antes no estaba el hombre. Entonces, viéndolo así de manera general en el tiempo geológico, parece que la culpa es de él y no de esto. ¿Vale? Entonces, lo que he visto yo de manera geológica, paleontológica, lo que en realidad está afectando y extinguiendo las especies es esto. Las especies se mueven, sí. Entonces lo primero que van a hacer va a ser moverse,
va a encontrar los hábitats o refugios más amplios, van a disminuir las poblaciones o van a aumentar dependiendo de los climas, pero si pones algo así, la especie no se va a poder mover, se generan daños a la siguiente, etcétera, etcétera, o si contaminas, o sea. Entonces, para mí, como paleontólogo, yo creo que el calentamiento global o cambio climático que tenemos actualmente es normal, siempre pasa. Si lo decimos nosotros, somos fuerza evolutiva que está destruyendo extinciones y esas cosas, pero yo creo que el verdadero problema es esto. Y bueno, al final agradezco a los que me invitaron, al Laboratorio de Paleontología de la UAP y a todos los tutores que tuve en el posgrado aquí en la UNAM. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Cruz, por su ponencia. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Hola, Beto. ¿Has comparado tus estimados del clima, tanto, bueno, valores de precipitación y temperatura, con lo que arrojan los estimados de los modelos de circulación general en esas localidades? Sí, generalmente lo que hago siempre es compararlos con la temperatura y precipitación de los registros polínicos de la zona y también con lo que existen los modelos que se hacen con los registros glaciares cuando estoy en Norteamérica, pues de los registros glaciares de Groenlandia, que es con lo que sacan justamente estos modelos de circulación. Y en caso de que existan también las temperaturas de la superficie del mar, que en algunos casos sí existen, también las comparo. Y en todos parece concordar bastante bien. Lo que a veces falla es el grado. O sea, yo tengo 2 grados, otros dicen 4, otros dicen 6, otros dicen 1, otros dicen que no cambian, pero en general siempre están en el rango. Pues parece que sí funciona bastante bien. Si me preguntas a mí, yo seguiría confiando más en el polen y en los registros de sedimento, pero en caso de no tener esa información, podemos ocupar esta información sin problema hasta que llegue al polen de sedimento. ¿Alguna otra pregunta? Me ha llamado mucho la atención tu conclusión y quería preguntarte cómo han recibido, si es que ha habido tiempo ya para eso, la comunidad extraacadémica esa conclusión, que el impacto mayor de pérdida de biodiversidad no se debe o no va a deberse a cambio climático, sino a pérdida de hábitat. Alguna vez estuve platicando con Towson Peterson, que justamente es de los que empezó con los modelos y eso, y obviamente me dijo que no, porque justamente empezó así. Pero él lo que menciona es que este calentamiento que tenemos actualmente está por arriba de lo que han sufrido los animales desde el Pleistoceno para acá. Entonces, lo que los paleontólogos todavía no tenemos para refutar eso son estudios de hace 120, 130, 180 mil años, donde existe la hipótesis de que el clima es más alto que lo que es actualmente. Cuando tengamos esos sitios fósiles con esas edades, podré decir las cosas en sí o no. Lo que también me han dicho es que en el caso de los reptiles, la temperatura va a afectar sí o sí, punto. Entonces, que esta visión, que es más general, no se puede aplicar a la ecología, que es más de una temporalidad corta en realidad. Y lo que ellos mencionan es que esta temporalidad corta, por mucho, el investigador si tiene 30 años de estudio, son 30 años. Yo lo estoy viendo a miles de años. Entonces, en un periodo de tiempo corto, ellos mencionan que las comunidades funcionan más como una manera eltoniana. Entonces, entre más interacciones y más comunidad fuerte tengas, ella va a obedecer a lo que diga el clima. Pero en tiempos de periodos largos, nosotros lo que tenemos son comunidades wilsonianas, donde cada especie agarra por donde puede, y justamente por eso tienes comunidades dispares o no análogas con el presente. Entonces, si yo hablo con ecólogos, también me dicen que mi número de muestras está mal, pues que debería mejorar. El problema es tener unos fósiles de 30, una M de 30 con fósiles, cuando por suerte encuentras aquí. Entonces, ese es un problema. Entonces, los datos comparables no pueden ser, porque tú puedes ir por celoporos y si encuentras 100, 200. En este caso voy por celoporos y me encuentro 3, y con eso tengo que hacer todo. Pero para mí lo ideal en realidad
es ver en la evidencia molecular, la evidencia climática de fósiles y esas cosas que han aguantado bastante cambios en el clima. Y en teoría, esos cambios en el clima de interglaciar glaciar, según un artículo que leí en Nature, lo más bajo que pudo pasar para aumentar a 15 grados eran 75 años. Y 15 grados en 75 años sí es un cambio abrupto, fuerte. Pero no había humano que destruyera las cosas, entonces si nosotros vemos que el bosque amortigua hasta 8 grados, bien pudieron aguantar sin problema. Pero los ecólogos no me creen mucho. Bueno, también eso también va empezando, entonces tengo que ver más hace un montón y que me crean. Por ahora va empezando. Tenemos tiempo para otras dos. Bueno, pues sí, si no hay más preguntas. Además de los modelos de nicho, ¿qué otros ejemplos? Además de los modelos de nicho, ¿qué otros ejemplos de ecométricos? Muy bien. La ipsodontía es uno que presentaba al principio, del tamaño de la altura del diente. Hay un señor que se aventuró con algo muy interesante, que fue medir el calcáneo de todos los carnívoros en Norteamérica. Y cuando mide el calcáneo, lo pone en un mapa, las medidas morfométricas, qué valores te dan en un mapa, y curiosamente son las regiones biogeográficas de Norteamérica. Entonces, al parecer, la movilidad de los carnívoros puede reflejar regiones biogeográficas. Ese es de los más locos que yo he visto, que ha calculado la gente. Los otros ecométricos que yo he visto y que no necesariamente están para cuestiones paleoclimáticas es, por ejemplo, saber cómo se movían los dinosaurios para hacer las películas como Jurassic Park, donde tú tienes las huellas y lo que tú usas son justamente sus ángulos. O sea, las huellas son el próximo porque son el fósil, y el ecométrico justamente son los ángulos y las distancias que encuentras entre las huellas. Y con eso puedes calcular una relación de peso y de movilidad que te dice qué tanto corre un organismo. Los otros son los isótopos estables y por ahora creo que son todos los que yo he visto en vertebrados, que es donde está aplicando más. Y fuera de vertebrados, no. La arquitectura foliar solamente. Sí, y ya. En el laboratorio lo que quieren implementar a ver si las flores también pudieran dar condiciones climáticas, pero yo no sé qué tan fácil sea eso. En la madera. En la madera se ha visto dependiendo unas son los anillos de crecimiento, que justamente te dicen el paso entre anillos amplio eran condiciones más óptimas, más similares y eso. El problema de estos es que por mucho la madera más antigua llega a 2000 años, entonces no la podemos mandar hasta que no, que es la zona que a mí me gusta. Entonces es lo difícil de la madera. Y hay quien ha tratado de hacerlo con la estructura interna de la madera, porque en botánica no es muy bueno, y tratan de relacionar justamente eso con el clima, pero hasta ahorita no lo han logrado que les salga bien. Pero sí hay madera fósil, ¿no? Sí, hay un montón de madera fósil. El problema en México, y que también nosotros pecamos el pecado, es que a diferencia de otros países, hay un sitio fósil, lo excavamos y lo dejamos. Nos reportan otro sitio fósil, lo excavamos y lo dejamos. Entonces, perdón, cuando ustedes van, solamente, digamos, tú vas, colectas solamente los fósiles de anfibios y reptiles. No, colecto No, vertebrados. o vertebrados, pero por ejemplo, no te ocupas de ver si hay fósiles de madera que puedan darte indicaciones que, digamos, que pasa una construcción un poco más global, amplia. Exacto, entonces tú vas y ves un fósil de madera y entonces Carlitos, vete porque hay un fósil de madera. Y entonces ya, o sea, como paleontólogo, en realidad tú no sacas algo de lo que tú no sabes, porque puedes dañar toda la información que te pueden dar los sedimentos. Entonces lo ideal es que si tú ves un fósil de algo que no es lo tuyo, lo referencias y le dices al chavo, vamos por él mañana si quieres, y tú sácalo. Porque justamente el fósil como tal es bien poquito información la que te da en un sitio paleontológico. Pero el fósil, más el tipo de sedimento, más la posición en que estaba, etcétera, etcétera, te puede dar toda la historia de cómo llegó el fósil, qué tipo de ambiente había, si alguien se lo comió o no, y cosas así. Entonces generalmente sí, ves algo, pero tú no le haces nada. Mejor le hablas a quien sí sabe. La última pregunta. Entonces, ¿cómo hacen su excavación? O sea, bueno, yo tengo experiencia arqueológica y antropológica y ellos lo hacen de una manera muy sistemática para que toda esa información sea aprovechada. Traen al arqueólogo, traen al antropólogo físico, traen a todo el mundo. Entonces, ustedes nada
más van, excavan, no traen a otros especialistas con ustedes, ¿cómo lo hacen? En el caso de nosotros hay dos escuelas y sí, por ejemplo yo me crié junto con igual arqueólogos y antropólogos en el INA, entonces yo trato de hacer justamente estas cuadrículas, excavar por pastelitos y 5 centímetros que te lleva todo en la vida y ya. La otra escuela, que es la que generalmente hacen los paleontólogos y que no solo es del Pleistoceno sino también los más antiguos, que es otro problema, es que van, encuentran una cantera como los fósiles de las tortugas, foto al estrato, actualmente ya se fecha, antes no se fechaba y listo, Cretácico tardío, nuevo pedestal. Entonces los paleontólogos, la mayoría, sí pecan o pecamos de no así y vámonos. ¿No estaría padre hacer como un manualito así? Con las mejores condiciones de Eso estaría muy bien, podemos hablarlo. Sí, no existe ese manual. tampoco para los arqueólogos, pero estaría muy padre porque sí sistematizan. Sale todo. Bueno, pues muchas gracias a Dr. Cruz. Ya no tenemos más tiempo para preguntas. Hay características de este lado y recuerden que la próxima vez tenemos